Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes mi opinión acerca de la denominada reforma al Poder Judicial de la Federación. En esta intervención trataré de alejarme de tecnicismos jurídicos. Pretendo dar una opinión estrictamente a título personal del denominado Plan C, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi única petición es que esta opinión personal sea valorada en su totalidad, es decir, que no se considere solo una parte o partes de mi sencilla y breve intervención. Mucho se ha hablado de la democratización del Poder Judicial de la Federación, de la elección popular de ministros, ministras, magistrados, jueces federales. Respecto a esta pretendida reforma, cabe hacer las siguientes preguntas principales. ¿Cuáles son las verdaderas causas que originaron el encono que vive el Poder Judicial de la Federación con los poderes federales legislativo y principalmente el ejecutivo? Cabe la pregunta, ¿los juzgadores del Poder Judicial de la Federación, es decir, ministros, magistrados y jueces federales, realizan su actividad jurisdiccional acorde a las necesidades de la generalidad de la población u obedecen a intereses de grupo o individuales que desvirtúan su labor? Es evidente que no puede calificarse de forma general a los juzgadores y juzgadoras, pues como en todos los ámbitos existen diversas opiniones, filiaciones, valores, etcétera, que determinan cada caso particular. Con el ánimo de llegar a una posible solución a este encono, cabe preguntarse, ¿el juzgador debe tener absoluta autonomía y sus resoluciones deben ser incuestionables? Y en ese caso, ¿quién o qué nos garantiza que no serán cómplices de intereses nocivos a la sociedad? Otra pregunta. La especialización y el cúmulo de conocimientos técnicos en áreas específicas son determinantes para asegurar la imparcialidad del juzgador, o este cúmulo de conocimientos técnicos y especialización se convierte en la forma de justificar técnicamente resoluciones parciales. A estas preguntas respondo a título estrictamente personal lo siguiente. Primero, es incuestionable la actuación de algunos juzgadores federales, jueces, magistrados y ministros, que han promulgado resoluciones que no solo resultan dudosas, imprecisas o parciales, sino en algunos casos abiertamente contrarias a las políticas y los objetivos de la denominada Cuarta Transformación y las ideas y propuestas y las políticas de la actual administración, encabezada por el todavía presidente López Obrador. Es posible que estas resoluciones se deban a las preferencias políticas de algunos juzgadores federales, que evidentemente son naturales, porque el ser humano es un ser político, pero como juzgadores profesionales, esas preferencias políticas no debieran nublar su criterio para resolver en derecho y en justicia. También es posible que obedezcan en algunos casos a intereses oscuros o de grupos criminales o delincuentes de los denominados cuello blanco o de cualquier otro tipo. Lo cierto es que resulta casi imposible arribar a la verdad legal y fáctica de los motivos reales que motivaron a estas resoluciones en estos juzgadores federales. Sin embargo, son una realidad que afecta a una parte y ocasionalmente a la población en general.
porque ¿cómo explicar que un juez de distrito conceda la suspensión de la aplicación de una ley con efectos generales cuando existe una denominada fórmula Otero o relatividad de las sentencias de amparo prevista en el numeral 107, fracción 2 constitucional? Ahora, en cuanto a la discusión de que no se trata de una sentencia, sino de un proveído a una medida cautelar, ese tecnicismo está de más, pues los efectos fácticos son idénticos si se trata de una sentencia interlocutoria, definitiva o un simple acuerdo concesorio de la suspensión provisional. Máxime si consideramos que es el mismo juzgador federal quien proveerá respecto de la suspensión definitiva en la audiencia incidental. Pero aún en el caso de que se pretenda considerar como omisión de observancia este precepto constitucional, tratándose de la suspensión provisional, cabe otra pregunta. ¿Por qué hasta ahora algunos jueces inobservan el principio, este principio que en otrora cumplían de forma estricta a costa de los intereses del justiciable? ¿Acaso las circunstancias, su filiación política, su odio contra la actual figura presidencial y los actos que realiza actualmente el mandatario federal han inclinado su opinión al respecto? Me refiero al juzgador. ¿Por qué antes no y ahora sí? ¿Por qué en algunos casos no y en estos sí? Todos los que hemos vivido estos procesos jurisdiccionales sabemos de la postura casi generalizada hace algunos años que tenían los jueces federales acerca de la suspensión de los efectos de la aplicación de las normas reclamadas en amparo. ¿No es eso una incongruencia o una preferencia personal o parcial? Ahora bien, siempre se ha discutido qué tan independiente debe ser el juzgador, pues entre más independiente sea, se le confiere mayor poder, y en algunos casos este poder se convierte en impunidad en su actuación. Máxime si consideramos que el precario índice de sanciones que impone el Consejo de la Judicatura Federal a los juzgadores federales en la actualidad. Y no se diga en el último sexenio. Es decir, el Poder Judicial parte de la idea de que el juzgador federal basa su criterio en la rectitud, imparcialidad, objetividad y buen juicio que cada juzgador vierte en sus resoluciones, sin cuestionamiento alguno acerca de ese particular. Pero pierde de vista la evidente, notoria e innegable percepción de la sociedad al respecto. Esto es, que en muchos casos el juzgador federal es parcial, es corrupto, protector de intereses oscuros o de actos ilícitos, o simplemente porque está en contra de las propuestas de la actual administración, resuelve contrario a sus intereses, aún en inobservancia de principios fundamentales en materia jurisdiccional. Por otro lado, si el juzgador está completamente sometido a directrices, criterios, opiniones, reglas para juzgar, pues entonces ya no es juez, ya no emite un juicio propio, se limita a aplicar parámetros o normas, convirtiéndose en un simple aplicador de la ley, mecánico, autómata, sin criterio propio, circunstancias que desde luego desvirtúan su loable labor de juzgar, pues esto podría hacerlo casi cualquier persona
incluso una máquina, con la única condición que observe las reglas ya predeterminadas para resolver. Por lo tanto, ya no sería juez, sino un simple aplicador mecánico, autómata de normas resolutoras, sin un criterio personal, es decir, sin verter su juicio propio. Entonces, ¿cómo asegurar que el juzgador será imparcial? Y si es un ser humano y está sujeto a pasiones, afecciones, limitaciones, preferencias políticas, religiosas, sexuales, sociales, de toda índole, como cualquier otro ser humano. Tal vez no hay forma de asegurar completamente esa impartición de justicia absolutamente imparcial y ajena a todo interés o afección. Pero es posible que podamos disminuir el riesgo de resoluciones parciales. Diversos juristas a lo largo de la historia han sostenido que para encaminarnos a ese proceso debemos asegurarnos que el juzgador es un ser humano especial, que es virtuoso, sabio, noble, estudioso, condescendiente, que tenemos al menos la referencia de que no obedece a intereses oscuros. Es posible que esta sea la razón principal que ha motivado la propuesta de reforma estructural del Poder Judicial de la Federación. Algunos hablan del riesgo de la posibilidad de que algunos grupos criminales o el narcotráfico puedan nombrar o imponer a sus juzgadores con motivo de esta reforma. Pero cabe la pregunta, ¿qué acaso en ciertos casos no están ya nombrados tales juzgadores por esos grupos y se encuentran en funciones actualmente? Otros aseguran que se violaría la independencia del Poder Judicial en detrimento de la observancia de lo preceptuado por el numeral 49 constitucional, que establece el principio de división de poderes. Bueno, pues a este respecto cabe preguntarse, ¿hasta dónde un juzgador federal puede inferir y aún sustituir las funciones del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo Federal, al amparo del juicio constitucional y de lo que él considera como razones suficientes para ordenar o suspender efectos de actos o de normas generales, con efectos también generales? ¿Acaso esto no es también una violación al principio de división de poderes? Pues ante estas reflexiones y cuestionamientos, opino respecto de la propuesta de reforma. Repito, a título estrictamente personal. Uno de los objetivos de la propuesta nos dice que es una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con eficiencia, austeridad, transparencia en este máximo tribunal. Bueno, aquí mi opinión es que es indispensable y debe atenderse el sentir popular. O sea, el pueblo, la sociedad se ha manifestado en el sentido precisamente de una reforma. No se tiene uniformidad de criterios, pero se sabe que es necesario reformar el Poder Judicial. Nos dice también que otro de los objetivos es la elección popular de ministros, ministras y jueces. La legitimidad, democracia de las y los impartidores de justicia. Bueno, en este punto considero que el problema de credibilidad en los juzgadores, de parcialidad y de promulgación de resoluciones parciales
no se soluciona con el hecho de que sean nombrados por la sociedad. O sea, no hay garantía de que por la circunstancia de que sean nombrados popularmente, no obedecerán a estos intereses o no promulgarán sus resoluciones de la forma tan cuestionable como lo han hecho. Otro de los objetivos de la reforma o propuesta es la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un órgano administrativo disciplinario independiente que ya algunos han nombrado como Tribunal Disciplinario de Justicia, ¿no? O algún equivalente. Bueno, en mi opinión, es posible que obedezca a los resultados que ha dado el actual Consejo de la Judicatura Federal, que la percepción popular es que es prácticamente nula su actuación. Entonces, mi opinión es que es sano que el titular del nuevo tribunal u órgano administrativo disciplinario no sea la misma persona que preside la Suprema Corte de Justicia. Considero que esta es tal vez la única medida que coadyuve efectivamente a disminuir la incidencia de los fallos cuestionables por los juzgadores federales. Pues es sabido que deben regirse por ciertos principios de justicia e interés social. Es probable que aún en ciertos casos omitan la emisión de opiniones estrictamente cuestionables o éticamente cuestionables. Sin embargo, esta tarea es monumental y corresponde al Poder Legislativo. Básicamente consistiría en la creación de reglas claras, justas, que no dejen lugar a dudas para la procedencia de sanciones por la actuación indebida de los juzgadores federales. Otro de los objetivos de la propuesta de reforma son nuevas reglas procesales, justicia expedita y equilibrio entre poderes. Opino que es posible que esta propuesta obedezca a la experiencia de asuntos que se han tenido pues por algunos juzgadores con prácticas dilatorias evidentes y que han tenido un impacto social significativo. Todos conocemos los casos en que se ha pues retardado la resolución de manera deliberada de estos asuntos, ¿no? Bien, otro punto de la propuesta es la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se propone reducir el número de ministras y ministros de 11 a 9. Mi opinión, no encuentro justificación suficiente para ello, ni encuentro el beneficio al interés social con esta reforma. Tal vez exista alguna razón de peso que no conozca, pero opino que no impacta de manera significativa en un beneficio social. Luego, otra propuesta, reducir el periodo de su encargo de 15 a 12 años. Tampoco encuentro justificación para ello, ni un beneficio significativo al interés social con esta reforma. Desde mi punto de vista, no es significativo 3 años más o menos de diferencia en el periodo de gestión de ministros y ministras. Otra propuesta, la eliminación de las 2 salas de la Corte. La Corte solo sesionará en pleno y sus sesiones serán públicas. En esta propuesta, en este punto no estoy de acuerdo porque considero que se debe priorizar la especialización de los ministros y las ministras. Tenemos 2 salas que conocen de materias distintas, porque las características técnicas de una u otra materia, pues son
diferentes, son especiales, no son las mismas reglas ni criterios que regirán en el derecho fiscal o penal o civil, familiar o mercantil o laboral, cada uno con su grado de especialización. Considero que no debiera descuidarse la especialización y tampoco encuentro un beneficio directo a la sociedad con la desaparición de las salas. Lo que distingue al buen juzgador es su grado de conocimiento y especialización técnica en los casos que resuelve. Recordemos el escenario anterior a 1995, cuando existían 5 salas en la Corte: penal, administrativa, civil, laboral y la sala auxiliar. Y cuando existía empate en una resolución, porque tal vez algún ministro se pues excusaba para conocer del asunto por alguna situación que establece la ley, por ejemplo, en materia civil, ¿qué hacía la sala? Traía a otro ministro de otra sala para desempatar. Pero ese asunto llegó a la sala de la Corte después de un largo camino jurisdiccional, tal vez muchos años de litigios en primera, segunda instancia, y luego amparo en revisión. Entonces, ¿en quién recaía la responsabilidad de resolver en última instancia? En un ministro que no era especialista en la materia, porque era traído de otra sala. Eso implica un riesgo. Por eso mi opinión es que no se descuide la especialización de ministros y ministras. Ahora, también consideremos que si solamente son 9 ministras y ministros y desaparecen las salas, habrá que valorar la posible acumulación de asuntos, es decir, el famoso rezago. Para esto habrá que tener una infraestructura en donde coadyuven los actuales plenos regionales con las funciones que desarrolla actualmente la Corte. Otro punto: eliminar la pensión vitalicia, es decir, el haber de retiro de los actuales y futuros ministros y ministras. Yo opino que no debiera ser así, porque pues finalmente son trabajadores del Estado y tienen derecho a una pensión. Todo trabajador tiene derecho a una pensión. Tal vez no en los términos que está actualmente, pero debe tenerla. No veo la razón por la que se les prive de un derecho fundamental. Otro punto de propuesta: sus remuneraciones deben ajustarse al tope máximo establecido para el presidente de la República, sin excepción. Bueno, en ese punto sí estoy de acuerdo que estos funcionarios o altos juzgadores pues tengan una percepción equivalente a la que percibe el presidente de la República. Dejando de lado todas las cuestiones técnicas que se han discutido ya mucho en diversos foros, es mi opinión. Y bueno, por último, en cuanto a la elección popular de los votos de ministros, ministras, magistradas y juezas, la propuesta de reforma nos dice que en cuanto a ministros, magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina, se van a elegir a nivel nacional en elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias, entiendo, hombre y mujer. Ojo, dice la propuesta, por los 3 poderes de la Unión. Y entonces nos dice que 10 candidaturas serán propuestas por el Ejecutivo, 10 por el Legislativo y 10 por el Judicial. Entonces no es que directamente la sociedad vote y elija a determinada persona, sino que es facultad privativa de estos poderes de proponer a sus candidatos. Lo mismo sucederá
con los 1,633 magistrados de circuito y jueces de distrito que se van a elegir en los 32 circuitos judiciales. Nos dice que se elegirá en elecciones ordinarias a partir de 6 candidaturas paritarias también por cargo, pero 2 por cada poder de la Unión. Entonces, igualmente sigue siendo facultad privativa de los poderes de la Unión la propuesta de sus candidatos. Ahora, si esto es así, ¿cómo sé quiénes son? Yo, ciudadano de a pie, ciudadano común y corriente, que no tengo una participación activa en ninguno de estos poderes, o en ningún partido político, o en ningún organismo del Estado. ¿Cómo sé quiénes son? ¿Cuál es su trayectoria, conocimiento, historial, experiencia? Y aunque lo sepa, porque tal vez dice que van a tener tiempo en los medios de comunicación, ¿qué van a ofrecer al electorado? ¿Legalidad? Nadie va a ofrecer resoluciones ilegales o parciales. Todos se van a basar en los valores de justicia y equidad. Y entonces la aceptación popular pues no es más que un accesorio, porque es la propuesta de los poderes de la Unión. Ahora, en cuanto al Tribunal de Disciplina Judicial, efectivamente estoy de acuerdo, considero sano que los juzgadores federales tengan de conocimiento la posible remoción, sanción o por lo menos amonestación en su actuación abusiva, parcial, ilegal, o si fue promulgada en beneficio de intereses contrarios a la sociedad o al bien común, porque al menos la percepción actual es que no existe una consecuencia, no existe una sanción, o es casi imposible, dado los índices actuales pues de la actuación del Consejo de la Judicatura Federal. Esta es mi opinión, espero haber coadyuvado con algún argumento y les agradezco mucho. Muy buenas tardes.